¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, ¿de verdad hacía falta complicarlo tanto? Pues abróchate el cinturón porque vamos a sumergirnos en algunos de los casos más espectaculares de la historia del automóvil, donde los ingenieros simplemente no pudieron contenerse. No se trata solo de coches lujosos, estos son auténticos monumentos rodantes a lo que pasa cuando mentes brillantes deciden que las soluciones simples son para perdedores. Hoy vamos a contar los 10 coches más sobreingenierizados jamás fabricados. Y créeme, algunos de ellos te harán preguntarte qué estaban fumando en esas reuniones de diseño. Si disfrutas aprendiendo sobre locuras automotrices, dale like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo al canal. Número 10. BMW Z1. En 1989, BMW decidió que las puertas normales eran demasiado aburridas, así que crearon el Z1, un roadster con puertas que no se abrían ni de lado ni deslizándose. Bajaban directamente hacia la carrocería. Sí, lo has leído bien. Las puertas literalmente desaparecían en los umbrales como en una película de ciencia ficción. Verlo era increíble. Usarlo es completamente inútil. El mecanismo requería 13 motores eléctricos solo para las puertas. 13. Para comparar, la mayoría de los coches usan un motor para las 4 ventanillas juntas. Pero espera, aún hay más. Toda la carrocería estaba hecha de paneles termoplásticos que, en teoría, podías cambiar como si fueran ropa. BMW incluso afirmaba que se podían desmontar y reemplazar en 40 minutos. En la práctica, suerte encontrando a alguien que lo hiciera. El truco estrella del Z1 era que podías conducir con las puertas abajo, sintiendo el viento golpear tus tobillos a 120 km por hora. ¿Práctico? Absolutamente no. Pero BMW no se detuvo ahí. Le dieron una suspensión trasera multibrazo tan avanzada que después la usaron en el Serie 3. Diseñaron un piso completamente plano para mejorar la aerodinámica, en un coche que la mayoría conducía con las puertas bajadas, destruyendo dicha aerodinámica. Todo el proyecto fue básicamente el departamento de ingeniería de BMW presumiendo. Fabricaron exactamente 8.000 unidades entre 1989 y 1991, y cada una costaba lo mismo que un Serie 5 bien equipado. Hoy esas puertas aún funcionan en la mayoría de los ejemplares que sobreviven, lo cual es sorprendente dada la complejidad innecesaria. El Z1 demostró que a veces los coches más interesantes son los que resuelven problemas que nadie tenía. ¿Quieres entrar a tu coche? Solo pulsa un botón y espera a que la puerta se hunda lentamente en el suelo. Fue como si BMW se preguntara, ¿cómo hacemos que entrar en un coche sea lo más dramático y lento posible? Y lo consiguieron. Número 9. Volkswagen Phaeton. El Phaeton puede ser el fracaso más ambicioso en la historia del automóvil. En 2002, Volkswagen decidió que necesitaba un sedán de lujo capaz de competir con el Mercedes Clase S y el BMW Serie 7. ¿El resultado? Un Volkswagen de $100.000 con más tecnología que un transbordador espacial. Ferdinand Piëch, CEO de VW en ese momento, fijó personalmente los requisitos. El coche debía mantener 300 km por hora todo el día a 50 grados de calor. El interior no podía superar los 22 grados Celsius bajo el sol del desierto, y debía ser tan silencioso que se pudiera mantener una conversación a 300 km por hora sin subir la voz. No eran sugerencias, eran órdenes. Para cumplir estos requisitos absurdos, VW se volvió loco. El Phaeton tenía climatización de 4 zonas con 18 motores solo para distribuir aire. La ventilación sin corrientes de aire usaba tecnología aeroespacial. Instalaron vidrio acústico doble tan pesado que necesitaron bisagras reforzadas en las puertas. La suspensión neumática tenía más sensores que la electrónica completa de muchos coches. Pero lo más ridículo fue la fábrica. BMW construyó una planta nueva solo para el Phaeton, no una línea de montaje, un palacio de cristal en 3D llamado la fábrica transparente. Los clientes podían ver cómo su coche era ensamblado por técnicos con batas blancas como si fuera un reloj suizo. La fábrica tenía suelos de arce, suelos de madera en una planta de coches. El maletero se cerraba suavemente con motores eléctricos. Los asientos tenían 18 posiciones, ventilación, masaje y calefacción.
La madera del interior provenía de árboles centenarios. Incluso desarrollaron neumáticos especiales que no se deformaban al estar aparcados. Pero nadie quiso pagar 6 cifras por un Volkswagen. Vendieron menos de 1000 al año en EU antes de rendirse. El Phaeton demostró que puedes sobreingenierizar un coche hasta la perfección, pero no puedes eliminar el prejuicio hacia la marca. Gastó miles de millones en un coche objetivamente superior en muchos aspectos, pero con el emblema equivocado en el capó. Número 8. Citroën SM. El Citroën SM es lo que pasa cuando los ingenieros franceses beben demasiado vino y deciden reinventar absolutamente todo. Lanzado en 1970, debía ser la obra maestra de gran turismo de Citroën. En su lugar, se convirtió en un laboratorio rodante de soluciones a problemas inexistentes. Empecemos con el motor. Citroën no tenía ninguno adecuado, así que compró Maserati y les encargó una V6, pero no cualquier V6. Este tenía 3 carburadores y cadenas de distribución que necesitaban ajustes cada 5000 kilómetros. Estaba tan adelantado en el vano que para cambiar las bujías delanteras había que desmontar media carrocería. La suspensión, puro delirio Citroën. Usaba su famoso sistema hidráulico capaz de subir y bajar el coche, mantenerlo nivelado bajo cualquier carga y ofrecer un confort de alfombra mágica. Suena bien hasta que recuerdas que operaba a 2500 PSI, más presión que mucha maquinaria industrial. Una pequeña fuga y tu SM quedaba apoyado en los topes. Pero la dirección... La dirección. Citroën creó Diravi, un sistema asistido completamente hidráulico con autocentrado y asistencia variable según la velocidad. Era tan avanzado que se sentía extraterrestre. El volante giraba solo 2 vueltas de tope a tope. A altas velocidades, un simple estornudo podía mandarte al carril vecino. El SM tenía limpiaparabrisas con sensor de lluvia en 1970. Los faros interiores giraban con la dirección. El freno era un botón sensible a la presión, no al recorrido. Todo era diferente solo por ser diferente. Incluso el mando de intermitentes estaba en el lado equivocado, porque Citroën pensaba que era mejor así. Fabricaron unos 13.000 antes de que la realidad se impusiera. La complejidad era tal que una simple fuga hidráulica podía inutilizar dirección, suspensión y frenos al mismo tiempo. Los mecánicos lo abrían y negaban con la cabeza. Hoy los dueños de SM forman comunidades cerradas porque son los únicos que entienden esta locura hermosa. El SM demuestra que, a veces, ser demasiado listo es peor que no serlo lo suficiente. Número 7. Mercedes-Benz Clase S 140. El doble 140 es lo que pasa cuando los ingenieros alemanes reciben carta blanca sin importar el costo. Mercedes gastó $1000 millones de los años 80 en desarrollarlo. Probaron prototipos durante 16 millones de kilómetros. El resultado fue un coche tan sobreingenierizado que casi arruina la marca. Hablemos de las puertas. Tenían doble cristal aislante para el ruido, cierres suaves que las atraían automáticamente. Las ventanillas tenían subida y bajada express con detección de obstáculos en 1991. Pero Mercedes no se detuvo ahí. Añadieron toberas del limpiaparabrisas calefactadas, columna de dirección eléctrica con memoria y reposacabezas traseros eléctricos. El BMW 140 introdujo la suspensión delantera multibrazo en la clase S. Tenía tantas centralitas electrónicas que los mecánicos necesitaban equipos de diagnóstico especiales solo para hablar con el coche. El mazo de cables pesaba más de 45 kilos. Algunos modelos tenían hasta 100 motores eléctricos repartidos por todo el vehículo. Para comparar, un Honda Civic de la época tenía unos 6. Solo los asientos llevaban 12 motores cada uno. Además, había suspensión hidráulica trasera opcional que mantenía el coche nivelado sin importar la carga. Funcionaba de maravilla, hasta que fallaba y costaba $5000 repararla. El climatizador mantenía distintas temperaturas en 4 zonas mientras monitorizaba la intensidad del sol y ajustaba automáticamente. El W140 era tan pesado por toda esta tecnología que Mercedes tuvo que desarrollar motores nuevos solo para moverlo. El modelo V12 pesaba 2500 kilos en vacío. Más que muchos SUV modernos, necesitaba neumáticos especiales homologados para su peso y velocidad. Cuando salió, el propio CEO de Mercedes admitió que se habían pasado. Era demasiado caro de fabricar y demasiado caro de comprar. Fue el cenit de la sobreingeniería
sobre ingeniería alemana, un monumento a lo que ocurre cuando los perfeccionistas tienen presupuesto ilimitado y nadie los frena. Hoy los W140 sobreviven en dos extremos, cuidados obsesivamente por sus dueños o abandonados en desguaces porque reparar un módulo electrónico cuesta más que el valor entero del coche. Número 6. Lexus LFA. El LFA es lo que pasa cuando los ingenieros de Toyota olvidan que los coches deben generar ganancias. El desarrollo empezó en el año 2000, el coche no salió a la venta hasta 2010. En esa década, Lexus reinició el proyecto 2 veces, pasando de aluminio a fibra de carbono y rediseñando todo. El resultado, un Lexus de $375.000 con el que perdieron dinero en cada venta. Solo el motor era un delirio de ingeniería. Pasaron años desarrollando un V10 de 4.8 litros capaz de subir hasta 9.000 revoluciones por minuto. Sonaba como un Fórmula 1 porque trabajaron con la división de instrumentos musicales de Yamaha. Sí, los de los pianos, para afinar el escape. El motor era tan compacto que ocupaba menos que muchos V8, a pesar de tener 2 cilindros más. Pero lo absurdo fue el tacómetro digital. Lexus afirmaba que el motor subía de vueltas tan rápido que una aguja analógica no podía seguirlo. Crearon componentes de fibra de carbono un 65% más ligeros que el aluminio. El coche pesaba solo 1.480 kilos a pesar de estar lleno de tecnología. Fabricaron 12 prototipos distintos, lo probaron en temperaturas de menos 30 a 50 grados. Hicieron pruebas de 24 horas en Nürburgring para un coche del que solo iban a fabricar 500 unidades. La obsesión por el detalle era enfermiza. Los pedales se mecanizaron a partir de bloques macizos de aluminio. El tejido de fibra de carbono del interior estaba perfectamente alineado entre paneles. Incluso el kit de herramientas estaba diseñado para encajar en su compartimento sin hacer ruido. Cada motor era ensamblado a mano por un solo maestro. La carrocería de carbono se fabricaba en una sala limpia como las de la industria aeroespacial. El proceso de pintura tardaba 3 semanas. Aún así, Lexus perdió dinero. Gastaron unos 750 millones en desarrollarlo. Esos son 1,5 millones por unidad y los vendieron a la mitad. El LFA demostró que, a veces, los proyectos pasionales no tienen sentido financiero, pero crean algo mágico. Es uno de los mejores coches de conducción jamás fabricados. Un testimonio de lo que pasa cuando se busca la perfección sin importar el costo. Número 5. Bugatti Veyron. El Veyron empezó con un objetivo simple: ser el coche de producción más rápido del mundo. Lo que siguió fue un proyecto de ingeniería tan ambicioso que muchos lo creían imposible. El grupo Volkswagen gastó 1.500 millones de euros desarrollándolo, perdiendo 5 millones en cada unidad vendida. Sí, perdieron más dinero por coche de lo que cuestan muchos superdeportivos enteros. El Veyron debía superar los 400 km por hora, lo cual suena fácil hasta que entiendes la física. La resistencia aerodinámica aumenta al cubo con la velocidad. Pasar de 320 a 400 km por hora no requiere un 25% más de potencia, sino casi el doble. Así que Bugatti creó un motor W16 de 1000 caballos con 4 turbos, esencialmente dos UST 8 unidos, alimentados por 4 turbos y refrigerados con 10 radiadores. 10. El sistema de refrigeración era más complejo que muchos coches enteros. A máxima velocidad, el Veyron consumía 5 litros de gasolina por minuto. Los neumáticos, desarrollados por Michelin, costaban $25.000 el juego y duraban 15 minutos a tope. Las llantas fallaban a los 3 intentos de máxima velocidad. Los cambios de neumáticos requerían desmontar las llantas y enviarlas a Francia, a un coste de $70.000. Pero lo más loco era el modo de velocidad máxima. Había que detener el coche, insertar una llave especial y esperar a que el coche bajara la suspensión, retrajera el alerón y ejecutara una lista de chequeo como un caza. Todo en el Veyron era excesivo. Caja de cambios de doble embrague de 7 marchas, tracción total con reparto variable, frenos cerámicos capaces de detenerlo desde 400 km por hora en menos de 10 segundos. Pasaron años solo resolviendo cómo mantener el motor fresco. Probaron prototipos en el Valle de la Muerte, en el Círculo Polar Ártico y en cualquier clima posible. Chocaron docenas de coches para cumplir normativas de seguridad en un vehículo que superaba los 400 km por hora. El interior no se quedó atrás. Cada Veyron usaba unas 20 pieles de cuero seleccionadas a mano. Los interruptores de aluminio se mecanizaban de bloques macizos. Incluso la llave era una pieza de lujo que costaba más que muchos relojes. Al final, Bugatti fabricó 450 unidades y perdió 2.250 millones en total. Pero lograron algo histórico: un coche que podía hacer 400 km
por hora y luego aguantar atascos al día siguiente. Maestría de ingeniería en estado puro, aunque financieramente desastrosa. Número 4. McLaren F1. Antes del F1, los superdeportivos eran rápidos pero llenos de compromisos. Gordon Murray, su diseñador, decidió que eso era inaceptable. El resultado fue un coche tan obsesivamente diseñado que se mantuvo como el más rápido atmosférico de producción durante décadas. Presupuesto, lo que haga falta. Tiempo, el que sea. Resultado, perfección arruina bolsillos. Empecemos con el vano motor. McLaren quería el mejor motor posible, así que fueron a Honda. Honda dijo que no. Entonces acudieron a BMW exigiendo lo imposible, un AP12 atmosférico con más de 100 caballos por litro, pero que pudiera aguantar tráfico urbano. BMW Motorsport entregó una obra maestra de 6.1 litros y 627 caballos, capaz de ir a 7.500 revoluciones por minuto y al mismo tiempo girar a ralentí sin calentarse. El vano estaba forrado con oro, oro real, no por lujo sino porque es el mejor reflector térmico. Cada F1 llevaba unos 16 gramos de pan de oro en el motor. La obsesión con el detalle era enfermiza. El kit de herramientas era de titanio para ahorrar peso. El reproductor de CD fue rediseñado para ser un 50% más ligero. Incluso diseñaron un aire acondicionado ultraligero, aunque opcional, porque añadía 14 kilos. Murray colocó el asiento del conductor en el centro, con los pasajeros a los lados. Eso requirió un pedalier, dirección y salpicadero completamente a medida. También obligó a diseñar puertas tipo mariposa solo para poder entrar. El monocasco era de fibra de carbono cuando la mayoría aún usaba fibra de litio. Cada unidad requería 3.000 horas de fabricación. La suspensión era completamente mecánica, sin asistencias. No tenía control de tracción, ni estabilidad, ni ABS. Solo tú, 627 caballos y la física. McLaren gastó unos 70 millones de dólares desarrollando el F1. Planeaban fabricar 300 coches a $540.000 cada uno. Solo construyeron 106, porque incluso los millonarios pensaban que era demasiado caro. Cada unidad tardaba 3 meses y medio en ensamblarse. Perdieron dinero en cada una, pero crearon una leyenda eterna. El F1 alcanzó 386 km por hora en 1998. Un récord que se mantuvo durante años. Más importante aún, demostró que si ignoras la realidad financiera y te centras solo en la excelencia, puedes crear magia. Hoy se venden por más de 20 millones, porque nada se le acerca en obsesión técnica. Número 3. Mercedes-Benz Clase G. El Clase G, o G-Wagen, puede que sea el vehículo sobreingenierizado más exitoso de todos los tiempos. Lo que empezó como un vehículo militar en 1979 se ha convertido en símbolo de estatus en Beverly Hills, que cuesta más que una casa. El milagro sigue siendo esencialmente el mismo todoterreno diseñado hace 45 años, solo que con más cuero y gadgets. El G está construido de forma absurda. Las bisagras de las puertas son externas porque son tan fuertes que no necesitan protección. Cada puerta pesa unos 90 kilos y se cierra con un sonido de bóveda. Los cierres encajan con precisión mecánica que recuerda a cargar un arma. Es teatro caro. Tiene 3 bloqueos de diferencial. 3. La mayoría de los todoterrenos serios tienen 1, quizás 2. El G puede bloquear los 3 ejes, obligando a que todas las ruedas giren igual. Una exageración mecánica para un coche que la mayoría usa para subir bordillos en un supermercado de lujo. El chasis es tan robusto que apenas ha cambiado en 4 décadas. Es un enorme bastidor de largueros capaz de sostener una casa. La carrocería se suelda a mano por especialistas que entrenan durante años. Las holguras de los paneles se miden con galgas de precisión. En un todoterreno. Es como usar bisturís para fabricar un martillo. Pero lo absurdo es que Mercedes lo sigue haciendo más lujoso sin quitarle su esencia de tanque. Los nuevos tienen portavasos calefactados y refrigerados, asientos con masaje y 64 colores de iluminación ambiental, todo montado sobre ejes rígidos y un chasis diseñado para aguantar artillería. Las paradojas abundan. Aerodinámica de archivador, pero un V8 biturbo de 577 caballos. Ángulos de ataque pensados para escalar montañas, pero con llantas cromadas de 22 pulgadas. Radio de giro tan malo que las maniobras de 3 puntos se convierten en 5. Y aún así la gente paga $200.000 por ellos. Las manillas no han cambiado desde 1979. Siguen siendo tiradores cromados que exigen fuerza real. La rueda de repuesto aún tapa la visibilidad trasera. Los espejos tiemblan en autopista. Y nada de esto son defectos.
Son recordatorios de que se diseñó cuando la música disco aún sonaba. Mercedes ha gastado fortunas manteniendo este anacronismo al día con las normativas. Han rediseñado todo excepto lo que lo hace un G. Es una contradicción rodante. Antiguo y moderno, rústico y lujoso, terrible y maravilloso, y de algún modo funciona. Número 2. Audi A2. El Audi A2 puede ser el coche más avanzado que nadie quiso. En 1999, Audi decidió crear el utilitario más sofisticado del mundo. Metieron toda la tecnología disponible en un hatchback compacto. El resultado, un desastre comercial adelantado 20 años. La carrocería entera era de aluminio, lo que lo convirtió en el primer coche producido en serie con un bastidor espacial de este material. No era solo usar paneles, era estructura completa de grado aeroespacial, unida con técnicas de aviación. Pesaba solo 895 kilos, más ligero que un Mini moderno a pesar de ser más espacioso. Audi no se detuvo ahí. Le dieron un piso completamente plano para mejorar aerodinámica. La parrilla tenía compuertas activas que se cerraban a alta velocidad. El parabrisas estaba casi enrasado con la carrocería. Alcanzó un coeficiente aerodinámico de 0,25, mejor que muchos deportivos actuales, en un utilitario de 1999. La obsesión seguía en el interior. Los asientos podían desmontarse y usarse como sillas de camping. La banqueta trasera se deslizaba. El maletero tenía raíles integrados para accesorios. Incluso diseñaron salidas de aire ultrafinas para ahorrar espacio. Luego llegó la versión 3L, llamada así por su consumo. 3 litros a los 100 kilómetros. Le pusieron neumáticos estrechos, carenados en las ruedas traseras, caja manual robotizada, llantas de magnesio, aceite especial de baja fricción. Logró 3 litros por cada 100 kilómetros en 1999. A nadie le importó. Era demasiado caro, raro y adelantado. Los clientes no entendían por qué un Audi pequeño costaba lo mismo que un Mercedes mediano. La estructura de aluminio hacía que un golpe menor costara una fortuna en reparaciones. El diseño futurista envejeció mal. Las piezas especiales lo hacían carísimo de mantener. Audi lo canceló tras 6 años, perdiendo dinero en cada unidad. Pero todo lo que introdujo ahora es estándar. Construcción ligera, aerodinámica activa, aluminio, eficiencia. Hoy lo damos por hecho. El A2 tenía razón en todo, solo que 2 décadas antes. Ahora, los pocos que quedan tienen una comunidad de culto que aprecia su excelencia sobre la lógica de mercado. Número 1. Volkswagen Phaeton W12. Sí, el Phaeton aparece 2 veces en la lista porque la versión W12 merece reconocimiento propio como el coche más sobreingenierizado de todos. El Phaeton normal ya era absurdo, pero el W12 llevó la locura a otro nivel. No era solo un motor más grande, era la misión personal de Ferdinand Piëch, superar a todos los coches de lujo del planeta. El motor W12 era en sí un monumento innecesario. Básicamente eran 2 1.6 de ángulo estrecho unidos en el cigüeñal, creando un 6.0 litros más compacto que muchos T8. Generaba 420 caballos, nada impresionante en sí, pero la forma de lograrlo sí. Tenía 2 circuitos de refrigeración, 5 radiadores y un cárter de 13 litros. 13 litros de aceite en un turismo, pero el motor era solo el principio. El Phaeton W12 llevaba suspensión neumática con control de amortiguación continuo en las 4 ruedas. Podía escanear el camino y ajustarse antes de llegar a un bache. El sistema tenía más capacidad de cálculo que muchos ordenadores de los 90. Nivelaba la carrocería con tanta precisión que V-Bodetrad afirmaba que se podía hacer cirugía en el asiento trasero. La tracción total podía variar de 50% a 100% trasera continuamente. Usaba un diferencial Torsen con control electrónico capaz de prever el deslizamiento antes de que ocurriera. La caja automática de 5 marchas tenía tantos controles electrónicos que necesitaba su propio sistema de refrigeración. El interior llevaba el lujo a lo absurdo. Asientos de 18 posiciones con calefacción, ventilación y masaje. Pero no uno, sino 4 tipos de masaje con intensidad regulable. Los asientos traseros se reclinaban. Los reposacabezas tenían calefacción integrada. Hasta los paneles de las puertas eran calefactables. La madera provenía de un solo árbol para garantizar continuidad en la beta. Babedetw decía que se invertían 100 horas solo en seleccionar la madera de un coche. El cuero provenía de toros criados en altura para evitar picaduras de insectos.
La alfombra era tan gruesa que tuvieron que diseñarla para que funcionara con el freno de estacionamiento electrónico. El climatizador usaba 18 motores, mantenía 4 zonas a precisión de 1 grado, detectaba si había una ventanilla abierta y ajustaba el flujo para evitar turbulencias. Incluso monitorizaba humedad y desempañaba cristales antes de que se empañaran. La locura máxima. Era tan complejo que VBode tuvo que crear herramientas de diagnóstico especiales. Un servicio rutinario requería técnicos con entrenamiento específico. Algunas reparaciones exigían traer expertos de Alemania. Un dueño reportó una factura de $15.000 para reparar la suspensión neumática. Otro pagó $8.000 por un módulo electrónico que controlaba el maletero. A pesar de todo este exceso, o quizás por él, fue un fracaso absoluto. Vendió menos de 500 en Norteamérica en 3 años. Cada unidad representaba una pérdida masiva, pero a Piëch no le importaba. Quería crear la berlina más avanzada del mundo, y en eso lo logró. El Phaeton WD12 es el punto más alto de la sobreingeniería automotriz. Un coche tan complejo que ni sus propios creadores lo entendían del todo. Y ahí lo tienes. Los 10 coches más gloriosamente sobreingenierizados de la historia, cada uno un testimonio de lo que pasa cuando ingenieros brillantes tienen demasiada libertad y nadie que los supervise. ¿Tuviste alguno de estos monstruos mecánicos? ¿Te atreves a admitirlo? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus facturas de reparación si tienes valor. La miseria siempre busca compañía. Si disfrutaste este recorrido por el exceso automotriz, dale like y suscríbete para más historias de ingeniería que salió maravillosamente mal. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.